Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con la gran fuerza de 45 canales de televisión privados de carácter local, regional y nacional, difundimos este espacio durante toda la semana con la finalidad de que el Ecuador vaya conociendo temas de actualidad, temas políticos, temas económicos, temas sociales. En esta ocasión nos acompaña la doctora Margarita Hernández, quien es superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Entre los principales detalles de su hoja de vida tenemos que es doctora en jurisprudencia en la Universidad Católica. Adicionalmente eso tiene un MBA internacional obtenido en Alemania, una certificación en liderazgo y diversidad obtenido en Inglaterra en la Universidad de Oxford, una certificación en coaching en la Universidad Europea del Atlántico en España, amplia experiencia en el control del sistema financiero nacional, docente universitaria, conferencista, y lo importante de eso que están impulsando nuevos proyectos en beneficio del Ecuador. Bienvenida, doctora, qué gusto que nos acompañe en SECREA. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por permitirnos contar lo que hacemos desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Siempre a las órdenes, para eso estamos los medios de comunicación. ¿Cuáles son las funciones reales de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? Tenemos entendido que tienen 10 años como vida institucional, pero ¿cuáles son las funciones para que la colectividad a nivel nacional vaya conociendo a fondo qué es lo que hace la Superintendencia o la SEPS? Claro que sí. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es el organismo de control y supervisión del sector de la economía popular y solidaria, que está conformado por dos grupos de organizaciones y entidades. El uno, el sector financiero popular y solidario, que tiene reunidas a las cooperativas de ahorro y crédito y a las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, es decir, intermediarios que participan del sistema financiero nacional, y por el otro lado, las organizaciones de la economía popular y solidaria, que son cooperativas y asociaciones que producen bienes o brindan servicios. Todas estas organizaciones y entidades al amparo de los principios de la economía social y solidaria, según lo que disponen tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su reglamento. Es decir, que de alguna manera la sociedad ecuatoriana en general, o en su gran mayoría, tiene relación con estas instituciones a las cuales la SEPS tiene la misión de normar, de controlar, de dirigir. Así es. Hay un número muy importante de la población económicamente activa del país relacionada con el sector de la economía popular y solidaria. Solamente para darle una cifra, si es que nosotros juntamos todas las organizaciones y entidades que controla la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, son más de 16.500 que agrupan a casi 5.500.000 personas. En donde más socios tenemos es en el sector financiero popular y solidario, en donde hay más de 5.300.000 personas participando. Lo interesante de esto es que esos socios representan el 45% de la población adulta del país. Y si nosotros vemos las cifras de lo que representan los activos, la cartera de crédito y los depósitos del sector financiero popular y solidario, nos vamos a dar cuenta del enorme impacto que tiene el sector. Por ejemplo, los activos a diciembre del año anterior suman más de 21.500 millones de dólares. Esto es el 20% del Producto Interno Bruto del país. Y estas cifras ya nos dan cuenta precisamente de lo que representa el sector y del impacto que tiene, siendo en este momento 1/3 del sistema financiero nacional. 1/3 del sistema financiero, gran fortaleza y gran responsabilidad la suya, mi querida doctora. Ahora, están organizando ustedes como institución, en segunda ocasión, el Global Money Week, ¿no es cierto?, con el lema Construye tu futuro, sé inteligente con el dinero. ¿De qué se trata este evento en su segunda edición? Nosotros dentro de la institución tenemos una estrategia que tiene varios ejes y uno de esos ejes es precisamente la educación financiera. ¿Por qué nos preocupamos por la educación financiera? Porque entendemos los problemas que se derivan de tener contacto o relación con el sistema financiero sin que se tengan los conocimientos o sin que se realicen los comportamientos necesarios
para tomar decisiones financieras adecuadas. Efectivamente, la OCDE realiza a nivel mundial esta campaña y precisamente en este que es el segundo año en el que la OCDE ha confiado en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para coordinar este evento, lo que nosotros estamos haciendo es ratificar una gestión que ya la vimos el año anterior, es decir, el enorme potencial de la participación del sector financiero popular y solidario para lograr una campaña de educación financiera para niños y jóvenes que sea exitosa. Porque la Semana Mundial del Dinero, es precisamente una campaña mundial que agrupa a 176 países, en la que participan más de 53 millones de niños y jóvenes, y que precisamente está encaminada a que los niños de los 8 a los 11 años y los jóvenes de los 12 a los 29 reciban educación financiera. Ahora, ¿de qué manera lo van a realizar? ¿En qué ciudades? ¿En qué horarios? ¿Cómo más o menos está planificada el evento? En realidad, la Semana Mundial del Dinero se realiza a través de distintas actividades en toda la semana. Este año la semana se realizará desde el 21 hasta el 27 de marzo. Vamos a tener presencia en 132 cantones de las 24 provincias del país. Participarán directamente 319 unidades educativas y 78 centros de educación superior, y nos apoyan en esta campaña 83 entidades, entre entidades del sector financiero popular y solidario y entidades privadas. Todos los esfuerzos confluyen precisamente para llevar la capacitación no en los mismos espacios todos al mismo tiempo. Me voy a explicar. Todos participan con sus capacidades. Entonces, por ejemplo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha formado 68 capacitadores que se trasladarán a las unidades educativas. De esta misma manera se ha preparado a 75 docentes del Ministerio de Educación que también darán capacitación en las unidades educativas, en los centros universitarios, y además de eso tenemos eventos y actos que se van a transmitir y que se van a llevar hacia los niños y jóvenes a través de redes sociales, páginas web y de los espacios propios de las entidades financieras que participan, a través de campañas que van a llegar a sus zonas de influencia. Entonces, en realidad es una campaña que tiene muchos frentes y que se realiza, como le comenté, a nivel nacional. Es muy interesante lo que usted acaba de decir, básicamente cuando se enfocan en los colegios y en las universidades. Pero siendo este programa, este espacio, un contenido que ven los adultos mayores, las personas padres de familia, ¿cuál es el objetivo para que los niños o los jóvenes de colegios o de universidades sean parte de este proceso? ¿Qué deberían entender entonces los padres de familia sobre el esfuerzo que está haciendo en beneficio, obviamente, de este sector poblacional? Yo creo que hay dos temas que son fundamentales respecto de llegar con educación financiera a los niños. El primero es que ellos tienen muchísima facilidad de absorber ciertos conocimientos que en edad temprana se asimilan de una manera mucho más natural, y de lo que trata esta campaña es de permitir que esos niños y jóvenes adquieran gradualmente el conocimiento que les permita luego desarrollar las habilidades y los comportamientos que les permitan una adecuada relación con el sistema financiero cuando ya corresponda que tengan esa relación. En un primer momento los niños podrán tal vez solicitar a sus padres abrir una cuenta de ahorros, esto sería deseable, ¿no es cierto? Pero cuando ya vayan avanzando e incorporándose a la vida laboral, por ejemplo, entender cómo manejar adecuadamente los medios electrónicos de pago o qué significa efectivamente un crédito y cómo acceder a él, son temas que van a marcar una diferencia en esos niños. Y por otro lado, hablar de estos temas con los niños y jóvenes, esperamos que nos permita abrir una puerta hacia los hogares, es decir, que las familias ya discutan a propósito de la campaña del Global Money Week ciertos temas que son importantes para que los adultos también se preocupen por capacitarse, por desarrollar nuevos conocimientos y que esto redunde en beneficio de la población en general. Realmente es una fabulosa experiencia en el hecho de que se abre el conocimiento del ahorro, del emprendimiento, del futuro económico para la niñez, la juventud y obviamente, como usted acaba de mencionar, doctora, para los padres de familia. Porque el Ecuador continúa y claro, el día de mañana serán los jóvenes y los niños los que comandan este hermoso país. Ahora, yendo un poco más a las actividades de la institución que usted comanda, dentro de las funciones de la superintendencia tienen la estrategia pública de inclusión financiera.
Cuando eso se investiga y eso se escucha en los medios de comunicación, seguramente gran cantidad de la población no va a comprender términos técnicos. Cuando hablamos de sistemas de inclusión económica o financiera, ¿a qué se refieren como superintendencia? La SEPS tiene una, digamos, inclinación natural hacia este tipo de procesos, precisamente porque controla entidades y organizaciones que están sostenidas en los principios de la economía social y solidaria, principios que en sí mismos ya buscan el bienestar común y que se sostienen de una manera distinta al de otro tipo de actores de la economía. Por ejemplo, pensar en que la equidad de género es un principio de la economía social y solidaria nos lleva necesariamente a trabajar en favor de acortar las brechas de desigualdad de las mujeres. Otro tema importante es que uno de los principios también es la formación, la educación y la información. Por eso en nuestro sector favorecer campañas como el Global Money Week es estratégico. Y en esa misma línea, la inclusión financiera, es decir, darle acceso digno, adecuado y oportuno a las personas hacia los servicios financieros es estratégico. Y es estratégico por dos razones respecto del sector financiero popular y solidario en el Ecuador. En primer lugar, la estructura, la lógica de las organizaciones y de sus principios que hace que tengan ciertas características, como por ejemplo la presencia en territorio. Hay más de 3.000 puntos de atención a nivel nacional y la mayoría están en cantones con alta ruralidad y alta pobreza. Eso significa que esos puntos de atención de las cooperativas de ahorro y crédito y de las mutualistas acercan la posibilidad del acceso a un servicio financiero a la población que vive en esos cantones, que en la realidad del Ecuador es más del 32% de la población total del país. Por otro lado, si es que pensamos en este componente de la formación, la educación y la información, y nos damos cuenta que la inclusión financiera debe estar apalancada en una estrategia adecuada de educación financiera, entonces entendemos cómo la lógica del cumplimiento de los principios de estas entidades favorece precisamente a una inclusión financiera adecuadamente informada, sostenida en un proceso de capacitación, de educación financiera. Y ahí confluyen ya no solo programas como el que discutíamos, ¿no es cierto?, como la Semana Mundial del Dinero, sino además temas como, por ejemplo, la gestión propia de las entidades a través de sus programas de formación y de educación hacia sus socios. Ahí una experiencia muy interesante ha sido el hecho de que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emitió en el año 2020 la norma de educación financiera para cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas. En el primer ejercicio de aplicación de la norma, las cooperativas y mutualistas llegaron a más de 200,000 socios con programas de capacitación y de educación financiera, y el año anterior, en el año 2021, ese número llegó a 800,000 socios. Entonces, en realidad vemos cómo este compromiso de las entidades a través del cumplimiento efectivo de sus principios puede tener un impacto tanto en la inclusión financiera como en la educación financiera, y esperamos, insisto, que esto redunde en un beneficio para la población en general. Queda claro totalmente de que las acciones que se están desarrollando van en beneficio de la sociedad, en beneficio de quienes obtienen créditos y en beneficio, como es normal, de las sociedades del sector financiero. Pero ahí viene un detalle importante que usted lo debe conocer, doctora, es el sobreendeudamiento. Tal vez existen instituciones o personas naturales o jurídicas que recurren al sobreendeudamiento pensando que algún día lo van a cancelar. ¿Cómo hacer para que la gente, que los ecuatorianos tomen conciencia y no se sobreendeuden? Porque eso a la larga trae muchos problemas. Educación financiera. Y precisamente por eso es que tenemos que empezar pronto, porque los niños y los jóvenes van a estar expuestos, apenas inicien su vida laboral, a esta posibilidad, por ejemplo, de tener acceso a una tarjeta de crédito. Claro. Sea la tarjeta de un establecimiento comercial o sea la tarjeta de un intermediario financiero. Pero si no saben cómo manejarla, posiblemente muy rápido lleguen a límites difíciles de manejar respecto de su economía. Otro tema es hasta cuándo, cómo o qué significa acceder a un crédito.
comprometerse con una obligación crediticia, cómo debería gestionarse la economía del hogar, o si es que hay un emprendimiento, cómo debería gestionarse la economía del emprendimiento para separar adecuadamente las cuentas del hogar de las cuentas del negocio. Todo esto es educación financiera y por eso es tan importante apalancarnos en campañas como el Global Money Week o la implementación de la norma de educación financiera en el sector financiero popular y solidario para mejorar las condiciones de vida de las personas a través de una verdadera situación de bienestar financiero, porque de eso se trata. No solamente es tener acceso y uso de servicios financieros, es lograr a través de eso el bienestar de las personas. Que ese bienestar no significa tener grandes cuentas o grandes ahorros, significa tener una condición financiera estable que le permita enfrentar imprevistos. Y precisamente la pandemia fue un escenario que nos mostró claramente lo grave lo grave de la situación que enfrentan las personas que no tienen acceso a servicios financieros como el crédito, por ejemplo, o quienes no tienen estabilidad en su gestión económica y rápidamente sufrieron problemas en función de las medidas dictadas por la crisis sanitaria. Entre estos detalles y uno de los objetivos del Global Money Week está la capacitación, como usted nos acaba de mencionar. ¿Tienen realizada alianzas estratégicas, no sé, convenios con la academia, con las universidades del país, a fin de que los jóvenes, usted ha sido muy explícita en ese tema, de que los jóvenes puedan obtener una tarjeta de crédito y sobreendeudarse? En el caso de ustedes como CEPS, como institución, y las universidades ecuatorianas, ¿existe alguna relación, alguna corresponsabilidad por parte de las universidades ecuatorianas, públicas o privadas, a fin de que sus estudiantes salgan con un pequeño cambio de mentalidad en cuanto al sobreendeudamiento por una parte y por otra parte al impulso al emprendimiento? Yo creo que el hecho de que en este año contemos con 78 centros de educación superior en la campaña nos muestra el compromiso que tienen las universidades y los institutos superiores ya con esta realidad, que es la de la exposición de los jóvenes hacia estos productos de crédito que mal gestionados podrían causarles problemas muy rápidamente. Y hay un segundo elemento que es necesario analizar, ¿no es cierto? Y es el del acceso a la tecnología y a servicios financieros a través de la tecnología. Precisamente ahí radica un riesgo adicional que se trata en esta campaña, en la campaña del Global Money Week, y que se debe ir no solo trabajando en cuanto a la capacitación, sino desarrollando una conciencia específica sobre lo que esto significa. Porque si algo nos ha dejado la pandemia es abierta una puerta enorme respecto de lo que es el acceso a la tecnología en general. La muestra son espacios como este, en donde conversamos por un canal virtual, ¿no es cierto? Así es. Pero también el espacio abierto a servicios financieros y servicios, por ejemplo, de compra, ¿no es cierto?, a través de canales tecnológicos. Y ahí hay riesgos adicionales que deben mitigarse y ahí hay conocimientos específicos que deben adquirirse precisamente para cuidar el bienestar financiero de los niños, jóvenes y sus familias. Y si pensamos en alianzas estratégicas, una de las más importantes en razón de la campaña del Global Money Week es precisamente la que tenemos con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos apoya en esta campaña en el año 2022 y precisamente por eso contamos con 75 docentes y con el acceso a las 319 unidades educativas a donde llevaremos la campaña para la educación financiera de esos estudiantes, y además la Fundación Sparkassen, que es un organismo de ayuda externa alemana que se especializa precisamente en temas de educación financiera. Entonces vamos sumando esfuerzos con quienes son, digamos, los actores naturales de estos espacios, precisamente para abrir las puertas que nos permitan preparar mejor a esos niños y jóvenes para su interacción con el sistema financiero y para que las decisiones financieras que tomen desde muy temprana edad
sean adecuadas y estén encaminadas a lograr el bienestar propio y de sus familias. Muy interesante cuando usted habla del tema de los jóvenes y de los niños, pero también impulsar, y entiendo que la CEPS también ha tomado cartas en el asunto, para apoyar, reitero el término, impulsar a las mujeres emprendedoras. ¿Qué acciones han tomado con las mujeres emprendedoras, que son una gran cantidad en el Ecuador y que a veces, todavía, estando en el siglo XXI, no son visibilizadas como deberían ser? Yo creo que ahí lo más importante es entender efectivamente, como usted bien señala, que existen brechas. Y si esas brechas se entienden, el primer momento de realización de lo que la brecha significa es precisamente el análisis de la información. Si uno ve, por ejemplo, que existen brechas en cuanto al acceso al crédito en el sector financiero popular y solidario entre hombres y mujeres, a pesar de que la diferencia entre socios hombres y socias mujeres en número no es tan alta, uno entiende que sí hay elementos que deben trabajarse desde el sector. Y aquí hago relación nuevamente a este principio, ¿no es cierto?, de la economía social y solidaria, que es el de la equidad de género, en favor del cual deben trabajar las entidades y organizaciones que nosotros controlamos. Otra brecha es, por ejemplo, considerando la proporción que hay entre hombres y mujeres socias, lo que significa la participación de las mujeres como directivos en las entidades del sector financiero popular y solidario y de la economía popular y solidaria. Y las brechas en cuanto a acceso al crédito no son solamente en número de operaciones, son también en saldo, en plazo y hasta en tasa. Entonces tenemos mucho que trabajar y precisamente la información es la que nos da la claridad sobre cuáles son los espacios en los que hay que trabajar. Otro tema interesante en el sector es que las mujeres, a pesar de tener, como le digo, un número equilibrado, ¿no es cierto?, entre socios hombres y socios mujeres, lo que vemos es que las mujeres ahorran más, tanto en saldo como en número de cuentas. Y a pesar de eso, reciben menos crédito, tanto en número de operaciones como en monto. Entonces, la información es un elemento sustancial para que podamos efectivamente trabajar en favor de quitar las brechas. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene un compromiso enorme con la inclusión financiera, con las finanzas sostenibles y con la equidad de género. Así que en función de estos tres ejes que están en nuestra estrategia institucional, ajustamos nuestra estructura para poder tener un área específica que trabaje por la inclusión financiera. Nos hemos buscado aliados internacionales que realmente signifiquen pilares de soporte para estos proyectos y estos procesos en los que nos hemos comprometido, y trabajamos con AFI, la Alianza para la Inclusión Financiera, la CAF, el Banco Mundial, la Fundación Sparkassen y WOCU, precisamente para favorecer procesos de inclusión financiera, de finanzas sostenibles y, por supuesto, todo esto pensando en el género, es decir, finanzas sostenibles e inclusivas. Hemos hecho diagnósticos que nos permitieron saber cuál era la situación, tanto desde la oferta como desde la demanda, de las brechas para el acceso al crédito de las mujeres, y en función de los estudios técnicos correspondientes se emitió la norma de control para protección de los derechos de los socios, clientes y usuarios financieros desde la inclusión financiera con perspectiva de género. Esta norma se expidió el 24 de noviembre del 2021 y lo que busca es la participación igualitaria en los órganos de dirección de las entidades para hombres y mujeres, el desarrollo de productos financieros dirigidos a mujeres, la evaluación y el monitoreo de los programas de inclusión financiera por género, y que se favorezca la transparencia y la representación del género a través de la gestión de información. Entonces, buscamos con esta norma reducir las brechas de género en el acceso y uso de servicios y productos financieros, transparentar información desagregada por género, precisamente para que el sector pueda mostrar sus cifras en función de este principio de equidad de género que está en su ADN, fomentar el acceso a educación financiera y a los espacios de participación en la dirección de las entidades para las mujeres, y que se diseñen y se oferten productos financieros
con perspectiva de género. Como todo esto está sustentado en un esquema que favorece la gestión de la información, entonces la norma también establece obligaciones para generar indicadores que permitan medir y visibilizar las posibles brechas de género para que se establezcan estrategias y estas brechas se vayan reduciendo. Y de manera paralela, con el apoyo del Banco de Desarrollo para América Latina, CAF, desarrollamos un portal de información estadística. Es la primera vez en la historia que existe un portal íntegro de información estadística que tiene boletines, bases de datos y documentos metodológicos sobre la información de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario. Y este portal estadístico se complementa con un laboratorio de datos que se llama DataCeps, en donde las personas pueden autoconsumir de esta información. Y esta democratización del acceso a la información nos permite, en un análisis objetivo y técnico, entender dónde están las brechas para trabajar y mitigarlas. Qué interesante la explicación que nos acaba de dar, doctora. Consideramos de que cuando se quieren hacer las cosas de manera objetiva, y reiterando el término que siempre lo manejamos, con visión de futuro, pensando en los próximos años y las próximas décadas, se pueden proponer cosas positivas, se pueden plantear actividades en beneficio de emprendedores, en beneficio de las mujeres, como nos acaba de mencionar. Nos permitimos felicitarle y que todo el proceso del Global Money Week les salga como ustedes han planificado a través del CEPS. Queremos agradecerle, doctora, por su presencia en SECREA, augurar éxitos en esta actividad y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.